¿La logran ver? Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Ok, la agenda de hoy vamos a ver funciones y vamos a hacer un taller sobre triggers, store procedures, funciones y básicamente cómo programar dentro de la base de datos. Ok, vamos a empezar con el concepto de funciones. Entonces, las funciones son, como lo hacemos en orientación a objetos, es la posibilidad que tenemos de darle acciones a ciertas a ciertos objetos dentro de la base de datos. Por ejemplo, podemos hacer inserts, deletes, podemos hacer por medio procesos, por ejemplo, atómicos, como por ejemplo, si yo en una transacción necesito que se inserte, se actualice, cambie algún valor, yo lo puedo hacer en una sola transacción, esa transacción se puede hacer por una función. Igual como cuando ustedes tienen lógica de negocios o alguna lógica que hacen, como lo han hecho en los cursos de intro, de taller, que básicamente dentro de un método ustedes hacen varias acciones al mismo tiempo, la base de datos también lo tiene. Les había comentado que hay varios tipos de programación que podemos, o estándares, o podemos decirle también patrones de diseño, en el cual yo puedo definir, programar la lógica de negocios dentro de la base de datos. Ahora sí, les había mencionado que una de las cosas más difíciles de tener la lógica de negocios dentro de la capa de la base de datos era que básicamente es muy lerdo desarrollar porque no tenemos debugueador. Entonces, saber que realmente una función está correcta, que un trigger está correcto, es bastante lerdo. ¿Okay? Entonces, la curva de desarrollo es como 4 veces lo que duraría usted haciendo o programando esta lógica de negocio dentro del código. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué me sirve o para qué utilizo yo funciones? Para mantener la lógica de la aplicación, como les acabo de mencionar, consistencia entre las aplicaciones. Ustedes tienen que entender algo. Cuando nosotros proponemos un proyecto desde cero, la base de datos es lo último que va a cambiar en la vida de ese software. Más o menos, ustedes se van a dar cuenta en el curso de ingeniería de software. Básicamente, en el curso de proyecto, se van a dar cuenta ustedes ciertas cosas que tiene ingeniería de software, ¿verdad? Como el tiempo de vida del software, actualizaciones, featuring, estimación, etcétera. Entonces, la base de datos es como ya les había mencionado, es como la obra gris, que es la que va a sostener la aplicación, la que le va a dar todo el contexto, el almacenamiento, y por ende tiene que estar bien construida, bien relacionada, buenas consultas, bien optimizada. Entonces, lo que va a cambiar, entonces, la posibilidad que cambie la base de datos es muy difícil. Es más probable que cambie el lenguaje de programación, que cambie los servicios que puede proveer su aplicación. O sea, ¿qué quiere decir servicios? Móviles, web, escritorio, aplicaciones, no sé, para televisión, para teléfonos, cuando hablamos de móvil, ¿verdad? Proviene todo ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas por las cuales la gente, aunque sea más lerdo, programar para la base de datos dentro, crear funciones, es que como la base de datos nunca va a cambiar, tener la lógica de negocios dentro de la base de datos nos va a proveer la posibilidad de que se mantenga esa lógica de negocios. El problema también de desarrollarlo dentro del código es que, ¿qué pasa si ya, no sé, la compañía, no sé, dice, ya no vamos a programar más con C#, por decir algo, más con Java, ahora vamos a pasarnos a JavaScript. Pues toda esa lógica de negocios que hemos desarrollado tenemos que migrarla al otro lenguaje y ya se perdió, digamos que todo el trabajo elaborado, ¿verdad? Es muy difícil que pase eso, ¿verdad? Pero puede haber una posibilidad. La posibilidad de cambiar la base de datos es todavía más difícil. Entonces hay gente que decide, por ejemplo, los bancos, que es mejor desarrollar la lógica de negocios dentro de su base de datos, ¿verdad? Casi siempre son Oracle, una base de datos, como Oracle, cuesta mucho ver Postgres, tal vez MySQL es más difícil, pero tal vez SQL Server
es más probable verlo dentro de un esquema, ¿verdad?, de seguridad como un banco, pero básicamente es eso. Si usted lo que necesita es una aplicación que dure más tiempo, por eso ver aplicaciones o que un banco cambie su tecnología es muy difícil, porque tiene que ser mantenible en el tiempo, ¿verdad? Y sin errores. Entonces, por ejemplo, la base de datos casi es lo último que cambia dentro del desarrollo de software o la vida del software que se está elaborando, ¿verdad? Muy bien, cosas también que tenemos dentro de las funciones. Siempre escogemos dos posibles lenguajes, el lenguaje interno del sistema, del motor de base de datos, por ejemplo, en Postgres es PLPG SQL, en SQL Server es T-Transaction, bueno, por ejemplo, Oracle también utiliza el PLPG SQL como lenguaje interno. Algo súper interesante dentro de Postgres es que nosotros podemos escoger otros lenguajes, por ejemplo, podemos programar también en Python, me parece, creo que también en Perl y en C++. Entonces ustedes pueden desarrollar código dentro de la base de datos utilizando su lenguaje. Obviamente no es nativo, hay que descargar algunos add-ons para que te permita ese tipo de programaciones. Pero básicamente el lenguaje que viene por defecto es PLPG SQL. Ok, muy bien. Además que soporta ya el lenguaje típico, ¿verdad? SQL, que es un estándar entre las bases de datos. Entonces, dos lenguajes tenemos dentro de los motores de bases de datos. Muy bien. Excelente, continuamos. Entonces, el lenguaje PLPG-SQL es un que ya viene nativamente dentro de Postgres, que viene dentro de Oracle, y por ende tenemos todo lo que ustedes ya conocen en otro lenguaje. Tenemos if, tenemos else, tenemos case, tenemos for, tenemos while, tenemos un montón de operaciones que ya ustedes conocen. ¿Ok? Muy bien. Entonces las funciones básicamente, como lo repito, es darle la capa lógica, la capa de negocio, basarla en la base de datos y no en un backend. No sé si todos tienen el concepto de un API REST, ¿qué significa? Y la verdad no. Ok, muy bien. Voy a hacer aquí un dibujo rápidamente para ver si... Ok, no, creo que una imagen puede ser más rico la curva de aprendizaje. Que es básicamente como la gente ahora está exponiendo sus servicios. Déjenme ver, ya se las pongo por acá. Ok. Esta pinta ahí. Muy bien. Vamos a ver acá. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan que yo en el proyecto les había pedido la simulación de cliente-servidor? ¿Verdad? Y ustedes estaban haciendo cliente-servidor básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un API? ¿Qué es un API REST? Un API REST es utilizar el protocolo de HTTP con el que ustedes consumen Internet básicamente, con el que se meten a la web. Entonces, se meten a la web, entonces utiliza esos verbos, ¿verdad? Put, post, get, delete, para exponer la capa lógica hacia sus servicios, ¿verdad? Hacia una aplicación móvil, hacia una aplicación web, hacia una aplicación de escritorio. Entonces, lo que antiguamente se hacía, porque obviamente es más viejo la capa lógica, era que yo tenía toda esa lógica de negocios dentro de la base de datos, ¿verdad? Dentro de las funciones, y yo tenía diferentes servicios. Ahora, lo que se propone con una web más rápida, más potente, que tiene mejor seguridad, es usar ese API REST. Todos los lenguajes modernos tienen su paquete API REST. C#, Java, Python,
Node.js, por ejemplo, bueno, JavaScript, tiene su propio paquetería o paquete basado en API REST. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente la base de datos, lo que ya ustedes conocen. Insert, delete, updates, pero la lógica de negocios la tiene ese paquete que está ahí arriba, ¿verdad? Esos métodos los tiene el API REST. Entonces, lo más moderno, o sea, lo más fácil de hacer y lo que la gente le gusta, como le expliqué, usted hacer un API REST si usted dura una semana haciendo la lógica de negocios, lo mismo que usted va a hacer en el API REST dura durante la base de datos. ¿Qué es la diferencia? Es que yo aquí tengo un compilador o tengo un intérprete, depende del lenguaje, y aquí en la base de datos no tengo nada. Solo SQL Server tiene un compilador. No es tan bueno, o sea, no es tan veloz como que usted programa en Visual Studio, pero usted tiene un problema básicamente ahí que es de tiempo, que si usted necesita hacer una lógica de negocio, no sé, ocupa un código que tenga 500 líneas, o sea, usted debuguearlo básicamente en C# es muy fácil, en Java, o debuguearlo también en Python. Bueno, sí, ese sería el concepto de debuguearlo, ¿verdad? Correrlo paso por paso, sería muy fácil. Dentro de la base de datos, no, usted va a tener que empezar a hacer prints por todas partes para darse cuenta de cuáles son los valores que va tomando cada variable, ¿verdad? En cada paso. Y eso repercute directamente en el tiempo de desarrollo que usted aquí dura una semana, aquí dura 4 veces más, aquí dura un mes. Entonces, por eso es que la gente ya casi no desarrolla dentro de la base de datos por el tiempo, ¿verdad? Que se necesita en desarrollar ese tipo de aplicaciones. Entonces, ya tienen, por ejemplo, el concepto de API REST. Entonces, ya pueden investigar qué es un API REST más a profundidad, porque no es parte del curso, porque el API REST básicamente lo pueden ver en el curso de electiva de web, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se trabaja. Y aquí lo que vamos a intentar ver es desde la parte de base de datos, cómo crear toda esta capa lógica, cómo crear funciones para soportar, si ustedes desean, ese desarrollo dentro de la base de datos. Muy bien. Vamos a ver la sintaxis básica de cómo crear una función dentro de Postgres. Vamos a ver, aquí también vamos a empezar a ver Postgres, SQL Server, para empezar a migrar básicamente conceptos interesantes entre ambas y que ustedes se lleven al menos de este curso 2 bases de datos o conocimientos de 2 bases de datos. Al final, el estándar es el mismo, ¿verdad? El SQL. Ya cuando hablamos de funciones, ahí como son 2 lenguajes de motor distintos, con los que se desarrollan las funciones, ahí sí hay diferencias, pero en todo lo que tenga que ver con SQL es lo mismo. Obviamente con pequeños cambios, ¿verdad? Como el auto incremental, el tipo por ejemplo, con el que se crean los esquemas, que uno es public, el otro es DBO, pero pequeñas cuestiones, pero a final de cuentas el SQL sigue siendo el mismo. Ok, ¿cómo creo una función? En Postgres tiene la siguiente funcionalidad interesante, que es reemplazarle. Entonces usted puede decir create o replace function, nombre de la función, los parámetros, que pueden ser todos los que ustedes quieran, returns, el tipo de dato que retorna, que puede ser una tabla, que puede ser un tipo, que puede ser un select, que puede ser un número, que puede ser una cadena, que puede ser una tabla nueva, totalmente nueva, donde usted dice, ok, solo quiero devolver 2 columnas. As y la definición de la función, que puede ser if, else, for, insérteme, actualíceme, después de que me actualiza, el bloque de abajo me va a insertar, después me va a eliminar. Entonces, básicamente como cuando ustedes hacen un método típico, ¿verdad? Dentro de la programación que han visto ya hacia atrás, crear películas, que eliminarlas, que agregarlas, que ver cuáles son las más solicitadas. Y el lenguaje, ¿verdad? Entonces, Postgres básicamente por defecto, ya le había mencionado que viene el PLPG SQL. También pueden utilizar por defecto SQL. Lo interesante aquí es que si ustedes quieren hacer if, else, delete, update, básicos, digamos. No, perdón, si ustedes quieren hacer delete, update, insert y select SQL. Si ustedes ya quieren utilizar if, for, while, loop, también si quieren utilizar case, por ejemplo, si quieren utilizar ya condicionales,
Y si quieren usar loops, ya ustedes tienen que utilizar ya el lenguaje propio del motor, PLP-GSQL. Si son consultas típicas, SQL, y si no, el lenguaje que ya provee el motor. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, create or replace function, sumar, recibe un integer, otro integer, va a retornar un integer y va a ser como la siguiente función. Begin, return, el signo de dólar hace referencia al primer parámetro, más el segundo parámetro que hace referencia a con el signo de dólar número 2. Hacemos como sumar, hacemos un retorno de la variable 1 más la variable 2, terminamos la función, decimos ya terminó de definir la función, el lenguaje que vamos a utilizar es PLP-GSQL, ¿ok? Básicamente es por eso, ¿verdad? Ustedes pueden escoger SQL si es solo, digamos, select, insert, update, lo que vamos a hacer. Si ustedes lo que ya quieren es utilizar if, else o demás, más profundo, o sea, más herramientas, pueden utilizar el lenguaje PLP SQL. Como les mencioné, también pueden descargar add-ons donde pueden desarrollar este código que se está desarrollando también en Python, también en R, también en Perl, me parece, que son los lenguajes que me recuerdo en este momento. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿dudas hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer, por favor, abran pgadmin y vamos a hacer la función básica que acabamos de observar. Vamos a decir clase 9, save, query tools, perfecto. Perfecto. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir create o replace function, sumar, integer, o sea, vamos a recibir dos parámetros de tipo integer, returns, un integer, as, decimos la función, ¿verdad? Pues si fuera una función, abrimos, begin, para de PLP SQL, le digo que el parámetro 1 más el parámetro número 2 termine. Ok, muy bien. Algo muy interesante que tiene Postgres, que no tiene los otros lenguajes, bueno, o los motores, perdón, evidentemente, como ya les mencioné, PLP-GSQL es un lenguaje que también funciona y que también lo tiene Oracle. Entonces, ustedes si aprenden a utilizar PLP-GSQL, automáticamente ya Oracle pueden hacer funciones dentro de Oracle. Muy bien. Entonces, el replace es importante, ¿por qué? Porque el replace es, si ustedes hacen algún cambio, no tienen que hacer un drop. Recuerden que una función básicamente es un objeto de base de datos que lo guarda el diccionario de datos. ¿Ok? Ven, entonces, si yo le quito el replace, lo que va a hacer básicamente es, ok, lo voy a dejar, lo crea la primera vez, ¿verdad? Pero ya en la segunda vez, cuando yo le intento caer encima, ya no me lo va a dejar porque me va a decir que ya existe. Entonces, por eso es que siempre es bueno ponerle replace. Lo creo. ¿Dónde se crean las funciones? Ustedes se vienen aquí en el esquema y aquí donde dice functions, van a empezar a ver que ya está la función sumar.
Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo para una función, para utilizarla? Le digo select y le digo función sumar, le digo 1 y 2. Vamos a ver si funciona. Perfecto. 3. ¿Dudas hasta el momento? De momento yo no tengo. Profe, Sí, señor. es Ahora sí, PLP SQL. PLPG SQL. Ah. Es el lenguaje que utiliza internamente el motor de Postgres, que viene por defecto. Ahora sí, ustedes pueden descargar add-ons y decir, ok, yo quiero programar en Python. ¿Qué se hicieron los add-ons? Es que con la versión anterior era más fácil. Es que antes usted podía descargar aquí, decía add-ons, y usted nada más decía pap, y los buscaba. Usted podía buscar Array, Python. Pero es que ahora como que lo escondieron, no sé, no aparece. Bueno, después lo vemos. Pero básicamente usted puede descargar el add-on. Binary Paths es. Bueno, muy bien. No pasa nada. Eso no es tan interesante. Muy bien. ¿Todo les funcionó? Creo que lo del signo de dólar es obligatorio. No, hace referencia básicamente al parámetro. Si usted quiere ponerle, por ejemplo, aquí, vamos a ponerle número 1, tipo integer, número 2. Entonces, esto es para hacer referencia a la variable. Yo puedo decir número 1 más número 2. Cuando usted no le pone, o sea, no le pone nombre a las variables, sí tiene que referenciarlas con el signo dólar. Ok. Entonces yo puedo hacer esto. Profe, ¿y qué pasa si yo ocupo sumar un integer con un float? No pasa nada. Cuando la raíz es la misma, no pasa nada. Sí. El problema recae si usted lo que quiere sumar es un bar chart, ¿verdad? Y si usted le manda un número con decimales, igual. Aquí al integer. Sí, ahí sí va a tener un problema porque lo va a tener que truncar. Sí, ve, no consigue. Porque usted le está diciendo que es un integer. Entonces ahí sí lo va a tener que truncar. Bueno, aquí lo permitió, lo truncó. Es que falta la C. Perfecto. Aquí entonces, bueno, igual si ustedes quieren, les pasa eso, ustedes pueden hacer esto, 2 puntos, y ponen numérico, ponen float, o ponen lo que ustedes quieran, y ya es el casteo. El as, ¿qué hace eso, profe? El as es parte de la sintaxis de la creación de una función. Ya viene simplemente es como decirle, ok, este objeto que vamos a empezar a llamar sumar, que está aquí, como lo pueden ver, tiene el siguiente código. De hecho, esta función que está aquí es como un enclosure para describirle básicamente el lenguaje que va a ir dentro de esta lógica es PLPGSQL. Entonces, por ejemplo, usted puede decir aquí array. Entonces, usted puede colocar el código aquí array, como decir, no sé, hola. La variable hola la va a crear y va a poner test, por decirlo. Obviamente aquí me van a error porque no tengo el plugin de array, ¿verdad?
Pero básicamente es esto. La función va a tener el siguiente código R para que compile o interprete, básicamente. Compile está mal. No sé si eso quedó claro. Sí. Lo de func, dólar, eso Dollar Fund es también eso. es parte. Es un enclosure, es parte, porque es como decirle, este código donde comienza la función hasta donde termina la función va a utilizar este intérprete. Ok. Ahí. Perfecto. Ok, ahora sí, vamos a ver qué ventajas tienen ustedes como futuros ingenieros al desarrollar y a trabajar en equipos internacionales, que me pasó muchísimas veces. Yo trabajaba con gente de Perú, bueno, de España y demás. El problema era que esa gente que trabajaba en Perú y que trabajaba en Ecuador y no trabajaba sí, en Perú, en Ecuador y Bolivia, otra gente, era que básicamente eran freelancer. Entonces ellos no tenían o no deberían ver la base de datos en sí. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros por cuestión de seguridad? Hacíamos funciones de qué? Una función para insertar, una función para eliminar. Entonces ellos no tenían la posibilidad de ver cómo era la estructura por dentro, porque básicamente hay como una capa abstracta aquí, ¿verdad? Dentro de la función. Es más, yo le puedo poner, por ejemplo, digamos que las columnas se llaman número 1 y número 2, pero yo puedo decirle al señor, esto se va a llamar valor 1 y esto se va a llamar valor 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otras personas que estén en otros grupos de proyecto, ¿verdad? O sea, que estén trabajando para nuestro proyecto, pero que sean externos a la compañía, a nivel de seguridad de base de datos se vuelve importantísimo. ¿Por qué? Porque usted no expone, en el momento que usted exponga, y eso lo tiene que quedar bastante claro para ustedes para el resto de sus vidas, es en el momento que usted exponga una tabla, las columnas de una tabla, el nombre de usuario de la base de datos, que esto posiblemente lo van a ver en bases de datos 2, usted exponga el nombre del usuario, la contraseña o la IP, básicamente usted es un punto para hackeo demasiadamente fácil. ¿Por qué? Porque ya le entran por fuerza bruta, le entran le ponen un sniper en la red para escuchar los paquetes. Si su base de datos no tiene, por ejemplo, un protocolo de HTTPS o CSH, ¿verdad? Básicamente, en algún momento lo van a hackear. Obviamente, en los proyectos, hay proyectos que quedan bien, ¿verdad? Y hay proyectos que quedan mal. Y las relaciones humanas son distintas y difíciles. Entonces, lo que pasa con eso es que básicamente usted le pasa una función al equipo, ¿verdad? Y básicamente no va a poder ver la base de datos, ¿verdad? Usted le dice, ok, las funciones que usted tiene disponibles es insertar, eliminar y agregar, y son estas funciones. Pero él no sabe por abajo ni cómo se llama la tabla, no sabe por abajo ni cuáles son las columnas, él no sabe por abajo cuál es el string de conexión. Bueno, evidentemente sí, porque va a tener acceso, digamos, que a la base de datos, digamos, en el sentido de que conectarse a la base de datos, pero no le va a poder observar cómo está la estructura por abajo para eliminársela, para destruir la tabla. Entonces ya usted ahí ya empieza a tener más seguridad sobre trabajar en grupos y que no le hackeen la base de datos, ¿verdad? Básicamente. No sé si entendieron ese punto. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, aquí ya empieza a tener muchísimo sentido, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Entonces, por ejemplo, ven que hay dos lenguajes por defecto que siempre van a encontrar en los motores. El primero es básicamente PLP SQL y también tenemos el SQL. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a crear una función que elimina estudiantes. Entonces yo le retorno
void, ¿verdad? Porque simplemente voy a eliminar, no voy a devolver nada, una tabla ni nada. As, y le digo delete from estudiante donde el año sea igual a 5. ¿Okay? Digamos que vamos a borrar de la tabla todos los que sean menores a 18, una función. Entonces, cuando esa persona llame esa función, todos los menores a 18 años se eliminan. El lenguaje SQL, pues como ustedes pueden ver, no tenemos un if, no tenemos un else, no tenemos un loop, ¿verdad? Entonces, para extender todas esas capacidades, ¿verdad? Decimos que sería PLP SQL, pero como estamos haciendo sintaxis básicas de SQL, básicamente podemos usar el lenguaje que ya viene por defecto. Obviamente, si ya yo necesito crear variables, if, else, ya entonces yo digo, ok, begin, and, y las variables que vamos a utilizar. Ya se los expliqué. Profe, ese begin end ¿Dónde? es como para encapsular el código, digamos. ¿Perdón? El begin y el end. Ah, el begin y el end. Ah, sí, es para decir, va a iniciar el código y va a finalizar. Ok. Pero eso utilizando ¿qué? Eso se utiliza nada más cuando vamos a utilizar PLP GSQL o PLG, bueno, sí, PLP GSQL, básicamente. Para SQL normal y corriente no se utiliza. Ok. Muy bien. Ok, entonces básicamente ustedes van a trabajar casi siempre 3 capas, ¿verdad? Lo van a ver muchísimo más en el curso de proyecto. Pero está la capa de datos, que es el acceso a datos, la de negocio, que es la donde está como la inteligencia, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un banco, la capa de negocio sería que ninguna cuenta bancaria puede tener menos de 5,000 colones, o que todos los depósitos de 10,000, arriba de $10,000 tienen que tener autorización. Pero todo eso se hace referencia a la capa de negocios, la capa de presentación, que es básicamente los formularios, los botones, los inputs, las validaciones. Y digamos que la metodología que ha funcionado desde que yo tengo razón en este mercado, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Tres capas, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esto es una transacción, ¿verdad? Entonces yo actualizo, elimino, y lo interesante de hacer las funciones es que son atómicas. Interesante que decía Jeremy por ahí, el concepto de ACID, ¿ok? Que es atomicidad, insolación, durabilidad. Me falta una. Todas las bases de datos que ustedes vayan a utilizar en sus vidas, si de aquí a, no sé, en los próximos 40 años que sea su vida productiva en tecnología, y ustedes vayan a utilizar una base de datos nueva, ustedes tienen que fijarse que la base de datos soporte ACID. ¿Qué es? Que todas las transacciones sean atómicas, que haya consistencia, que haya aislamiento y que haya durabilidad. Que mencionaba Jeremy, el concepto de ACID, todas las bases de datos tienen que tener, que ustedes vayan a utilizar y que salgan, usted tiene que buscarlas y googlearlas y que todas tengan ACID. Si no tienen esto, ni la usen. ¿Por qué? Porque si no es atómico, es cada operación, cada select, cada insert que usted hace, tiene que ser único. Si se cae, tiene que volver al estado inicial. Entonces, consistencia es eso, integridad es, si yo hago una transacción, se cae, tiene que volver al mismo estado. Aislamiento, ¿qué quiere decir? Es que si algo se cae, se ve como dos partes distintas, ¿verdad? Se ve
lo que se cayó como la parte izquierda y lo que sigue y lo que debería ser el estado correcto la parte derecha. Y la durabilidad es que independientemente de la cantidad de tiempo que usted tenga en la base de datos, no se destruya, ¿verdad? No es como que se corrompa un archivo, no es como que usted diga el archivo, por eso es que las bases de datos básicamente tienen dos estados. Uno que se llama el lock, ¿verdad? Que es un estado previo antes de almacenar el disco duro. Entonces, de hecho, ustedes pueden ver lo siguiente. En Postgres, vamos a ver un ejemplo interesante aquí, rápidamente, sobre el ACID. Ya se los pongo. Archivos de programa, Postgres. Para hacer referencia a eso, vean. Ok, entré a Postgres, ¿verdad? Entonces todas las bases de datos, todas, tienen un lock. Bueno, ese es un lock general, ¿verdad? De lo que dice la base de datos. Pero hay un lock que es el que, que está acá. Lo que está acá es donde está toda la información almacenada de Postgres. Entonces, yo antes de almacenar al disco, dejo como una huellita, dejo como una huella en un archivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuánto pesaba un Pages? Una página. ¿Se acuerdan? No. Yo tenía las páginas y ¿qué más tenía? Los extends, ¿se acuerdan? Ok, recuerden que pesaban 8 KB, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, cada paginita tiene 8 KB. Y son un montón de archivos. Obviamente es que yo casi no tengo base de datos ahorita, porque formateé, pero básicamente aquí es como un estado previo. Entonces yo hago insert, se genera el log que está aquí, y luego inserto en disco. Entonces, ¿qué quiere decir durabilidad? Entonces, el ACID, todas las bases de datos que ustedes vayan a utilizar tienen que ser atómicas, consistentes, tienen que tener aislamiento y tienen que tener durabilidad. Muy bien. Ese concepto es muy interesante. Ok, perfecto. Continuamos con la presentación. Entonces, como ustedes pueden ver, volviendo al punto inicial, entonces una transacción es atómica. Entonces, como ustedes ven aquí, entonces cuando yo creo una función, ven que pasa aquí muchos updates, pasan muchos selects, pasan un select, o sea, pasan varias cosas. Si solo uno de estos updates, select, update se cae, todo eso tiene que volver al estado anterior, donde estaba perfecta. Entonces, por eso es que el concepto de atomicidad es que todo lo que yo haga dentro, ya sea, por ejemplo, cuando ustedes corren, ahora que por ejemplo con el proyecto, que ustedes corrían pedacitos, entonces ese pedacito es una transacción. Entonces, si en algún pedacito de eso se cae, todo tiene que volver al estado anterior. Pero es que en la base de datos no se corrompen, ¿verdad? Si no hay ningún error, él sí realmente confirma, se hace un commit y confirma que básicamente lo que pasó fue correcto. De hecho, cuando ustedes ven aquí en Postgres, ustedes ven aquí que hay una cosa que se llama autocommit. Ven que es autocommit. Entonces, ¿qué es lo que hace autocommit? Cuando ustedes corren, es que cuando ustedes corren el pedazo de código y no se caen, confirman automáticamente la transacción y confirman que el estado que va a llegarse va a estar bien. Si ustedes no dan autocommit, va a quedar como un estado como en no confirmación, ¿verdad? Hasta que ya ustedes les dan commit, ¿verdad? Ya es que básicamente bueno, cuando le dan aquí, ¿verdad? Básicamente commit, ya se confirma y ya cambia el estado de ese estado fantasma, digamos ahí previo, antes de confirmación. ¿Para qué? Para que se confirmen los cambios. Si hay algún error, básicamente lo que se produce es un rollback. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el rollback? Se vuelve al estado anterior
si alguno de las líneas, por ejemplo, si ustedes corrían toda la base de datos del proyecto de ustedes y no había ningún error, automáticamente se hacía un commit. Y todo se confirmaba en la base de datos y no había ningún rollback. En el momento que se caía, por ejemplo, un foreign key o un serial estaba mal o algo de ese estilo, todo vuelve al estado anterior. Pues que ustedes no hay problemas de corrupción de datos. Es por eso, por las transacciones. Entonces, volviendo más a las funciones son atómicas. Entonces, si en algún momento alguna línea de esta se cae, vuelve a un estado anterior. Hay rollback automáticamente. Entonces, eso tiene mucho sentido. Porque básicamente, imaginémonos, a mí me encanta este ejercicio mental. ¿Cuántas acciones hay que hacer? Básicamente, hagámoslo aquí todos juntos. Si yo quiero hacer un depósito a un banco, un depósito bancario, ¿qué necesito primero? ¿Qué harían ustedes para hacer una función? No, mentira, hagámoslo al revés. Quiero retirar dinero. Quiero primero que la cédula y el número de cuenta y el monto. El número de cédula, el número de cuenta, perfecto. ¿Qué más? El monto. El monto, ¿qué más? El monto que tengo en este momento de dinero. Ajá, el monto actual, el monto que va a sacar. Ajá, ¿qué más tengo que preguntar? Si el monto que voy a retirar es menor al monto que tengo disponible, ¿verdad? Ajá. Además, tengo que confirmar que el monto que queda disponible, o sea, que queda restante después de la resta, todavía cumple con la cababilidad. Digamos que la regla del banco es que no puede quedarse con menos o sea, que al menos tiene que quedar con no sé, con $15, $20 la cuenta. Ahí tenemos ya otra condición. ¿Qué más tenemos que ver? Podríamos ver que el monto que tiene disponible no esté bloqueado, ¿verdad? Tendríamos que ver también que el monto que tiene el usuario, bueno, no está bloqueado y además, si la cuenta bancaria es corriente o de ahorros, ¿verdad? Si es cuenta corriente no se puede sacar tan fácil, si es de ahorros sí se puede, ¿verdad? Entonces, vean todo el conjunto de validaciones que yo tengo que hacer para poder definir si yo puedo hacer o no retener dinero. Entonces, básicamente, eso es un ejemplo muy interesante de una función o de las acciones que hacemos dentro de una función, ¿verdad? O sea, preguntar, seleccionar, insertar. Ok, digamos que ya que todas esas validaciones están correctas. ¿Qué tendría que hacer yo después de eso, en base de datos? Hacer un registro nuevo en dónde? En movimientos, ¿verdad? Del banco. Después, hacer una actualización, el del monto, en la tabla monto de cliente, ¿verdad? Después, generar una bitácora en la cual se genera la transacción, ¿verdad? El respaldo. Y además, ¿verdad? A la caja del cajero se le resta esa plata que yo tenía, ¿verdad? Que sacó el usuario, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes la cantidad de transacciones que yo tengo que hacer, es simplemente un método. Y esa es la capa lógica que yo les quiero dar a entender, que se puede programar a nivel de código, en un API REST, o a nivel de la base de datos. Bueno, aquí hay un ejemplo interesante que subí. Por ejemplo, me preguntaban antes con el código de R, es PLR, por ejemplo, y ustedes aquí escriben el código de R, ¿verdad? Entonces yo saco la función, hago un select básico, ¿verdad? Y la cargo con lenguaje R y hago un gráfico, utilizando otro lenguaje que no es PLPSQL. Eso sí, creo que todos los lenguajes que utiliza o que se tienen que utilizar dentro de Postgres tienen que ser interpretados. Yo creo que compilados no funcionan.
Es que no los he probado todos, entonces creo, por lo que tengo de experiencia, que básicamente esos son los que se permiten. Muy bien, ¿dudas hasta el momento? ¿Alguna? Muy bien. Sí, señor, dígame. Ali, no sé si le corta. Aló. Que si vamos a ver cómo se usa el lenguaje R. Aló, Ali, ¿me escucha? Ali, si yo me lo escribe por el chat. Creo que eso que se ahí son funciones que tiene el lenguaje, ese PNG y ¿Cuál? Python, son ¿Esto? tipos de datos. ¿Este que estamos viendo aquí o dónde? Eso que está ahí, sí, eso que dice PNG, Esto es el lenguaje de R. Es un programa gráfico, básicamente. ya. Sí, sí. Profe, y digamos ese gráfico se muestra en la parte, por ejemplo, cuando dice en el data output. Sí, se genera. Sí. Sí, sí. Se genera, no se genera aquí, ¿verdad? No se muestra, se genera una fotografía. O sea, se genera en la ruta donde usted almacena aquí, ve que usted le pasa un nombre, una ruta. Sí. Entonces, Él ahí, genera con los datos, él genera la foto PNG. ajá, genera la foto PNG. Ah, ya. No es que se ve el grafiquito ahí, ¿verdad? No. O sea, se almacena una fotografía Y en la ruta, digamos. por ejemplo, en Python hay funciones para crear gráficos. Entonces, esos gráficos, o sea, no es que se puedan mostrar en el, en la salida de datos. No. Genera igual una fotografía. Ah, ok. Si usted va a usar Matplotlib, que es una, o Setborns, que es otra, la Python, igual se genera abajo, se generan dentro del disco, no se puede mostrar. Sí, porque sería vacilón como para los reportes o una cosa así, tener un gráfico que se vean los datos. Claro, pero eso básicamente usted lo manda a llamar desde el código y después, como usted le pasó la ruta, el nombre, usted sabe dónde está ya la imagen y la carga, vamos en Python. Le dice, ok, carga esta ruta, cargue la imagen y usted la muestra. Entonces tienen los datos, ¿verdad? Que los manda a llamar por medio del sprint de conexión y además el gráfico que le genera Python. Aló, profe, ahora sí me escuchan. Sí, señor. Profe, que si vamos a ver un poco del lenguaje R también. Básicamente no, porque el curso no es de R, pero si usted quiere acercarse a la comunidad, donde sí vemos un poco de R, ahí sí. En Data Science. ¿Perdón? En su comunidad de Data Science. Vemos R y vemos Python, pero Python por Data Science y R, porque R es para Data Science. Lo usan mucho para estadísticas, ¿verdad? Para graficar Es hacer estadísticas. Es que básicamente R nació por la evolución del lenguaje que se llama el S. Después, y básicamente nació para estadísticos. Entonces, de hecho, hay un montón de cosas que, como es de estadísticos, que son muy vacilona. Por ejemplo, en R, el índice no comienza en 0, comienza en 1. Las variables no crean objetos, las variables son objetos. Entonces, es súper interesante. Hay un montón de conceptos ahí súper interesantes de R. Pero porque está hecho y elaborado para estadísticos. Y también Sí. es bueno para hacer modelos básicos, digamos, como los que están haciendo ustedes en algoritmos, regresión lineal, máquinas de soporte vectorial. Sí, porque digamos, yo tengo amigos que estudian ingeniería civil o psicología y les toca llevar R.
O sea, nada más les enseñan a programar en R para hacer las estadísticas, me imagino. Sí. Todos los que tienen que ver con básicamente ingeniería, que no es ingeniería informática en sí, estudian R. Es requisito, producción industrial, química, física, de casi todas las ingenierías, digamos que el lenguaje que estudian es R, no Python, R. Pero y lo anterior que estaba diciendo, es decir, tenemos un repositorio personal el cual guarda el cambio que uno hace con un autocommit por si uno, digamos, mete algo, un foreign key o algo que haga que el base de datos se corrompa, poder volver atrás, digamos. Ajá, por ejemplo, a ustedes pasó muchísimo. A veces hicieron un insert, digamos, dentro de una tabla que el foreign key no que no los dejaba. Me pasó muchísimo, ¿verdad? Que hay veces que el ID se mueve. Entonces, cuando usted intenta ingresar de nuevo otro valor, dice que ese foreign key no existe. O sea, ese ID no existe en la tabla primaria. Entonces, básicamente, si no existiera el ACID, ¿verdad? Que aunque la base de datos le advirtiera a usted, siempre quedaría con el nuevo estatus. Pero como existe el rollback y el commit, si la función no dio ningún error, salva. Si dio algún error, vuelve al estado anterior. Es como una restauración. Pero, y eso es en todos los de SQL, ¿verdad? O sea, Eso es en todos los motores que soporten ACID, naturalmente existe. No es que usted tenga que hacer nada, ya existe naturalmente. Profe, y ahora con este tipo de funciones, entonces me imagino que para el proyecto hay que crear una nueva tabla que sea como un historial de bitácoras o algo así, y que se guarden todo. Yo no puedo decir, eso lo van a ver ustedes hasta en base de datos 2 que se llaman políticas de restauración y seguridad, en el cual vamos a ver diferentes técnicas de cómo darle transabilidad ¿sí? a las transacciones. Una es generar a partir de un store procedure, por ejemplo, en un banco. Entonces usted inserta en un depósito y automáticamente en una tabla bitácora por ejemplo, de inserciones, de depósitos bancarios o de créditos, se genera una transacción para que quede ahí el registro. Es como auditoría, básicamente. Pero no. En esto que vamos a ver, y lo vamos a enfocar en este segundo proyecto, es más en cómo generar toda la lógica de negocios dentro de la base de datos. Entonces, como todas las tablas que tienen que tener ustedes, tienen que tener un store procedure, bueno, una función que inserte, una función que actualice, una que elimine y nada más, las tres. ¿Para qué? Para que cuando ustedes expongan a un grupo X en alguna parte del mundo, ustedes digan, ok, esta es la función que elimina, esta es la función que agrega, esta es la función que actualiza. ¿Verdad? Y verdad que esas funciones de solo actualización, eliminación, serían el lenguaje SQL. PLPGSQL. PLPSQL. Ajá. Uh-huh. Sí, porque es del mismo. Uh-huh. Exacto. Muy bien, entonces, ok, cosas interesantes. Los 4 tipos de variables que tenemos cuando utilizamos funciones están el int, que es la básica que ustedes ya conocen cuando programan, que es que ustedes asignan a una variable, le asignan un valor y se lo mandan por parámetro. Ese es el int típico. Tenemos la out, que la out lo que hace es que se llaman parámetros por referencia en código normal y corriente. Y no sé si ustedes, yo creo que ya, bueno, los que están conmigo en algoritmos, ya por ahí lo hemos tocado, que es que una variable cambia, pero también sirve como variable de retorno, porque tras de que ella es como un puente, es como un ferrocarril, ¿verdad? Porque ella lleva el valor, lo utilizamos, hacemos los cambios, le cambiamos el valor
y cuando usted la vuelve a llamar, digamos, desde fuera del método, ya la variable cambió el valor, ¿verdad? Entonces, eso es una variable de tipo out. También se le dice que es como una variable de tipo retorno, porque usted hace las funcionalidades que tiene que hacer y cuando le pone de tipo out, si usted le envía un 1 y en el método cambió por algo y usted le puso el 2, cuando usted sale del método, esa variable ya no vale 1, sino vale 2, porque es de tipo out, porque ella guarda los valores que se hicieron dentro de los procesos internos del método. ¿Cómo se declaran variables en PLP SQL? Entonces, están las constantes, que es constant, numeric, ¿verdad? 2 puntos, igual, y el valor que usted le quiera asignar. Integer, el valor que usted le quiera asignar. Un varchar, y el valor que usted le quiera asignar, siempre con 2 puntitos, igual, es como usted asigna. Una fecha, ¿verdad? Entonces, lo más importante aquí que quiero que aprendan es cómo asignar, que es lo que más van a utilizar. Que es 2 puntos igual. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo puedo asignarle el resultado de un valor a una variable. Entonces, yo puedo decir nombre, 2 puntitos igual al select del first name from customer, donde el customer sea lo que viene por parámetro. Pero lo más importante aquí, lo que quiero que guarden en memoria de ustedes es que yo a una variable también le puedo asignar un resultado de un select. Una sola columna, nada más. A una variable yo le puedo asignar simplemente una sola columna, un solo resultado. También, por ejemplo, si ustedes quieren dentro de una variable el resultado, ustedes pueden hacer lo siguiente. Select la columna, la proyección de la columna que yo deseo. En el into, lo que quiere decir es guárdeme esta columna dentro de la variable fecha, que yo evidentemente ya declaré aquí arriba, ¿verdad? Como tipo de variable. From orders, donde la orden sea 1. Igual, siempre recuerden que este into va a funcionar siempre y cuando el resultado sea un solo registro. Si ustedes colocan 2 registros, por ejemplo, aquí en de order ID sea igual a 1 y igual a 2, aquí le va a dar un error porque le va a decir que esta variable no puede tener 2 asignaciones al mismo tiempo, solo puede tener una. Ahora sí, cuando veamos for, vamos a ver que aquí sí funciona el for con varias. ¿Por qué? Porque en cada iteración, este valor de fecha va a tomar un solo valor. If y then, ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, por ejemplo, si el precio es mayor a 25, entonces haga esto. Sí. Bueno, y aquí terminamos el if. También tenemos el else, ¿verdad? Si el precio está entre esto y esto, insértemelo. Si no, haga esto. Bueno, raise notice, vamos a ver que también es para elevar, es como debuguear, para elevar noticias que nos damos cuenta a ver qué está pasando. Básicamente un print. Es un print, básicamente un print. Y el case, que funciona igual que un if. Bueno, a mí el case particularmente no me gusta. Me gusta más el if. Case, ¿verdad? Entonces, when, que es lo mismo como que yo diga entonces. Si es esto, pero básicamente es para que se den cuenta que existe, pero a mí particularmente no me gusta. Y el for, que es como les acabo de mencionar, que tengo el for, el loop y el while. Son los 3 loops que yo tengo disponibles en bases de datos. Entonces, y hay algo muy importante aquí, que es siempre cerrar el loop, porque si no, uno de los errores más grandes que tenemos cuando trabajamos con funciones y trabajamos con varios datos a la vez para una consulta, es que dejamos los loops infinitos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un loop que tiene, por ejemplo, 1.000.000 de iteraciones, que no se cierra, por 1.000.000 de usuarios? ¿Qué va a pasar con esa base de datos? Se va a caer. Exacto. Entonces, muchas veces de lo que cuando ustedes han ido a la IA, han ido a pagar servicios al banco y el sistema está caído, ¿qué creen ustedes que fue lo que pasó? Loop infinito. Que alguien dejó un loop infinito en alguna parte. O generó un producto cartesiano en algo. O generó un producto cartesiano. Perfecto, Emilio. Ahí está. Esos son
Bueno, hay tres razones básicas que es un ataque masivo a la base de datos, que es hacer conexiones, hacer conexiones, hacer conexiones, hacer conexiones, para que la base de datos, recuerden que cada vez que yo hago una conexión, yo creo que ya los he enseñado a ustedes, cada vez que yo hago una conexión a la base de datos, recuerden que yo les había enseñado a ustedes como el archivito de Postgres, ¿verdad? Me parece. Cada vez que yo me conecto a Postgres, automáticamente la pila de memoria del servidor me reserva una cantidad de, vamos a ver, voy a ponérselos aquí para refrescar la memoria. Cada vez que yo me conecto al servidor, el servidor me reserva a mí una cantidad básicamente de memoria. Y si yo me conecto, ahí lo que me va a producir es que la memoria no se borra, sigue conectada. Estos 128 megas es lo que por defecto va a compartir el disco duro con la memoria cada vez que yo hago una consulta. Entonces, si ustedes tienen más de, esto es lo que viene por defecto, ¿verdad? Si ustedes tienen una consulta que trae más de 128 megas, aquí tienen que ir a cambiarlo, si no se les va a caer. En este archivito que se llama postgres.com. Y así todas las bases de datos tienen su propia configuración. Bueno, máxima de conexiones. Aquí lo máximo que podemos tener son, como les mencioné, si yo hago un loop infinito, por ejemplo, si yo quiero botar una base de datos, yo tengo que bueno, esto no. Recuerden que esto es de meramente académico, ¿verdad? No es que lo vayan a hacer, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta de la IP del usuario y la contraseña, ustedes básicamente pueden botar la base de datos, ¿verdad? Genera un producto cartesiano, es una, y se conectan 100 veces automáticamente. Esto cambia, digamos, obviamente ya en producción, aquí las máximas conexiones no son 100, aquí son 1000, son 2000, son 5000. Evidentemente, ¿verdad? Por la cantidad de usuarios que yo tengo. Entonces, imagínense que yo tenga un loop infinito que esté haciendo productos cartesianos y que además se esté conectando, ¿verdad? Además, por aquí está la conexión por defecto mínima. Yo creo que son 80 megas, ¿sí? Sí, son los 80 megas. Es que ya subió, es que antes eran 40. Sí, señor. Es que aquí, ya les digo, un segundo. Ajá. Usted, por defecto, por conectarse, básicamente tiene 80 megas de reserva. Le reserva el servidor para usted para hacer sus consultas. Sí, señor, dígame. Dijo que uno era hacer un loop infinito, el otro el producto cartesiano, ¿y cuál es el tercero? La negación. La negación, cuando usted se conecta y se conecta y se conecta y se conecta y se conecta, a usted le reserva 80, por cada usuario le reserva 80 megas mínimo. Entonces, usted se conecta, le reserva 80 megas mínimo por 100 usuarios. Entonces, ¿cuánta memoria ocupa tener disponible para estar simplemente conectados? O sea, simplemente ahí, existiendo. Sin hacer nada, ¿verdad? Pero ellos se pueden dar cuenta que hay otros usuarios conectándose, ¿no? Que hay otros usuarios conectándose. Pero hay alguna forma de evitar eso, por ejemplo, que alguien, digamos, como qué cosas puede implementar uno en la base de datos para que sea más segura en contra de esos ataques, digamos. Es que aquí es montar un servidor de auditoría. Un servidor de auditoría básicamente nos dice que, obviamente en Postgres hay que comprar un servicio aparte, pero en SQL Server yo sí tengo auditoría. Cuando compro SQL Server, tienen la auditoría. Entonces, ustedes están constantemente ahí. Entonces, es un servidor que se monta. A ver si yo lo tengo aquí. Swing Studio. Se monta y usted le están llegando correos, email, beepers todavía. Y en el cual usted se da cuenta, ya está al 100% de la capacidad, está al 200% de la capacidad, o sea, usted pone alertas.
Y como usted es una consulta básicamente al diccionario de datos, y ver, bases de datos, security. Ve, yo tengo servidores de auditoría. Entonces yo monto un servidor de auditoría. Pero esa es la versión de paga. Sí, esa es la versión de paga. Yo en Postgres no lo tengo. No tengo esa posibilidad. En Postgres también es de paga, ¿verdad? No, tengo que conseguir un servidor de terceros. O sea, tengo que comprar una herramienta para hacer auditoría. Entonces yo le digo aquí, ok, cuando la gente se loguea, cuando la gente cambia, cuando se le hacen muchos selects a una tabla, ¿verdad? Cuando cambio roles, cuando cambio permisos, cuando hay muchas fail, por ejemplo, cuando me quieren hacer fuerza bruta para obtener las contraseñas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una auditoría de Fail Database Authentication Group, que me están fallando muchas veces la contraseña, un usuario. Pero eso se llama un servidor de auditoría. Pero eso solo tiene SQL Server, bueno, Oracle, pero hay que pagar. Entonces, básicamente por ahí. Ok, muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Bueno, con el loop, ¿verdad? Entonces, ven, como yo hago un loop, aquí sí me permite hacer el into. ¿Por qué? Porque cada iteración que yo hago me hace, es 1, ¿verdad? Es un valor que yo voy teniendo, ¿verdad? En el loop, lo que yo necesito decir, siempre hacer un exit, salir. O si yo lo que quiero hacer es un loop, ¿verdad? Aquí hasta que el loop finalice, contador, ¿verdad? Que es lo mismo. O un for, que a mí particularmente lo que más me gusta es el for, que es cada iteración va a ir tomando el valor, ¿verdad? Como en Python, como en C#. El resultado va a obtener el valor, que es el valor es la fila completa. Entonces yo digo, por ejemplo, resultado punto nombre, resultado punto apellido, resultado punto cualquier cosa de productos, ¿verdad? Punto cantidad. Y retorno cuando yo finalizo de hacer todos los valores, ¿verdad? Declaro la variable y básicamente termino eso. Vamos a ver el concepto de trigger y después vamos a hacer la práctica. Ok, un trigger es un disparador. ¿Para qué me funciona un trigger? Es cuando yo quiero saber qué pasa en una tabla. Entonces, por ejemplo, los triggers funcionan en 4 eventos, que es cuando inserto, cuando actualizo, cuando elimino o cuando se tronca los datos. Es un disparador. Lo interesante, ¿todos vieron Regreso al Futuro? Díganme que sí. Sí. Obvio, profe. Ok, Regreso al Futuro, usted tiene la posibilidad De viajar al futuro. sí, ve al futuro, porque básicamente usted tiene los dos estados del futuro. O sea, tiene el futuro y tiene el pasado. Entonces, cuando yo hago un insert, ¿tengo pasado? No, porque tengo los datos nuevos. Cuando tengo un update, tengo el pasado y tengo el presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo el dato antiguo y tengo el dato nuevo. Cuando hago un delete, tengo datos nuevos. No, tengo datos viejos. Entonces, un trigger lo que me permite a mí es, básicamente, me sirve de validación y me sirve para insertar en otras tablas. Entonces, yo puedo decir, después de que se me actualice, entonces queda un trigger que puede ser antes o después de que sea un insert, un update, un delete o un truncate. Ahora sí, muy interesante. Los triggers se disparan solo sobre tablas. Entonces, cuando yo hago un trigger, vamos a la tabla depósitos, la tabla retiros. Es como que yo le aplique una función. Básicamente, tengo dos situaciones. Se la puedo hacer row por row, elemento por elemento, o lo puedo hacer por todo el elemento. O sea, por todo el select, por todo el update que yo voy a hacer.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago por cada row, es como que yo le aplique a cada función que estoy insertando o que estoy actualizando. Imagínense, cuando ustedes hicieron el proyecto, hicieron 20 inserts, ¿cierto? Entonces, si es row por row, la iteración va a ser 20 veces, que llamamos a la función trigger 20 veces. Si es statement, es una. ¿Por qué? Porque ustedes como corrieron solo una vez, ese bloque de 20 registros se va a ejecutar solo una vez ese trigger. ¿Sí entienden eso? El trigger es un disparador. El disparador lo que me permite a mí es básicamente o validar que la información que usted está insertando sea correcta o es válida, o también básicamente es para validación, ¿verdad? Tiene dos estados. Antes de que se me inserte, antes de que se elimine, antes de que se actualice, antes de que se tronque, o después de que se inserte, después que se actualice, después que se tronque, después que se actualice. Esa función que estamos ejecutando puede ser, si yo tengo 20 inserts, si yo le digo por cada row, va a ser 20 veces ese, o sea, va a disparar 20 veces esa función. Si yo le digo que es por statement, es si yo tengo, aunque yo tenga 20 inserts, si cuando ustedes marcan los 20, es un statement, o sea, es solo una estructura. Se va a lanzar solo una vez. Pero muy bien, eso básicamente es lo que quiero enseñarles. Tal vez en la práctica quede muchísimo más claro. Entonces, por favor, vamos a cargar aquí una base de datos que se va a llamar Del Store, por favor. Del Store, crean una base de datos nueva. Del Store. Perfecto. Van a encontrar el backup que les pasé. Aquí en dice Del Store, vamos a restore. Custom Dart. Del Store Backup. Del Store Backup es la base de datos de pruebas que tiene Postgres. Aquí si les da un error, no se alarmen. Básicamente hay veces que Postgres, cuando genera los índices, está malo. Si aquí lo que dice es que es un error generando índices, no se alarmen. O sea, el backup sí se hizo. Entonces, ¿cómo se dan cuenta si el backup funcionó? Si van donde dice esquemas, tablas, y ven que las tablas se generaron. Muy bien. Profe, ¿podría repetir un toque para ver cómo era? Ok. Ajá, vamos de nuevo. Crean la base de datos de store. Le dan restore. Custom o tar. Buscan el archivo. Le dan OK. Aquí tiene que ser formato backup. Y le dan select. Profe, entonces si uno comete un error, uno usa ese backup para volver a ese, ¿verdad? A ese estado, antes del error. Perdón, no entendí. ¿Me lo explica de nuevo? Digamos, con ese es el backup como tal. El backup. Ok.
Ok, muy bien. ¿Todos pudieron ya cargar la base de datos? Ya me tiré error. Sí, También. sí, pero si se fijan y las tablas se crearon, no es un error. Es que Postgres a veces le juega sucio a uno, lo confunde, pero no. Si las tablas están creadas, no hubo ningún error. Por favor, se pueden fijar. Si quedó bien todo. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, perfecto. Ok, muy bien. Vamos a abrir el archivo de PDF que está acá. Este archivo, bueno, yo conocí a Anthony y a Jusdinei. Son dos profesores de Cuba, de Ciencias Informáticas de La Habana, que son muy buenos. Los conocí personalmente. Ellos me compartieron este documento, ¿verdad? Su libro para que lo leyera y me pareció tan bueno que lo utilizo para ver este tema. Es muy bueno realmente. Entonces vamos a usarlo de taller para ir viendo temas y tópicos que son importantísimos, ¿verdad? Y es tan bueno el taller que vamos a hacerlo. Muy bien, vamos a irnos a la página número... Profe, ¿eso dónde está? Ese PDF. en el repositorio, ahí, en clase 9. Nos vamos a ir a la página número 24. Número 24. Acá, esta, ejemplo número 8. Listo, profe. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a copiar. Vamos a ponernos en Delster Query Tools, ¿verdad? La conexión que es importante. Vamos a hacer una función básica que se llama eliminar clientes menores, ¿ok? Vamos a hacer como se llama eliminación, vamos a retornar un void as, abrimos función, ¿verdad? Y decimos delete from customers, que tiene la tabla customer aquí, como pueden ver, donde age sea menor o igual a 18 y el lenguaje que vamos a utilizar es PSQL. Muy bien, entonces creamos la función. Perfecto, ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a ver cuántos, simplemente es para saber cuántos vamos a borrar. Profe, ¿verdad que ahí arriba usted lo único que hace es crearla? Ahí en ese momento no se ejecuta la función. No, no se ejecuta, es como crearle, nada más. Exactamente son 243 usuarios que son menores de edad.
Ajá, donde age sea menor o igual a 18. Perfecto, voy a borrar 243 líneas. Entonces, ¿qué es lo cool de esto cuando trabajamos en equipos, verdad? Entonces, ¿qué es lo único que ustedes van a tener que pasarle a la persona que está trabajando de freelancer, que está trabajando por tiempo en su compañía, ¿verdad? Básicamente usted lo que le pasa es esto. Ok, esta es la función de eliminar. Él no sabe ni cómo es la tabla, ni cuál es el criterio de eliminación, nada. Simplemente sabe que la función esta sirve para algo en especial. Ok, como ustedes vieron, exactamente se borraron 243. Entonces, si hago el select, ahora ustedes van a ver que no hay ninguna persona que tenga menor de 18 en nuestros customers. Perfecto. Muy bien, vamos a irnos ahora a la página número 26, ejemplo número 9. Como les mencioné, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir create or replace, pero son los que tienen menores a 20. Ok, si yo hago esto, ¿qué es lo que va a salir? Ok, básicamente sí me va a permitir, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo create or replace la función cliente menores. Vuelvo a llamar la función, ¿para qué? Para eliminar los de menores de 20. Ok, exactamente los elimino. Si yo quiero eliminar la función, yo digo drop función y el nombre de la función, porque es un objeto. Recuerden. Recuerden el lenguaje de DDL, ¿verdad? La definición y la de manipulación. Ok, perfecto. ¿Por qué tira nulo ahí? Porque le estamos dando un void. El retorno es un void. Profe, la segunda función, ¿esa qué diferencia tiene de la anterior? No, nada, no, es solo para ver el concepto de replace y que adentro ya no es menor a 18, sino menor a 20. Profe, y si yo quisiera borrar basado en un parámetro, como por ejemplo el ID, Sí, claro, entonces yo vengo nada más aquí. Bueno, ustedes pueden poner ID, básicamente, ¿verdad? Si quisieran. Digo que es integer. Oh, perdón, muy buena pregunta. Entonces, ¿dónde ID sea igual a ID? Así, básicamente. Entonces yo aquí tendría que colocarle cuál es el ID del cliente menor que quiero borrar, ¿verdad? profe, sería no age. Age es. Ah, perdón. Sí. Usted tiene toda la razón. Ahí. Ujú. Ok, perdón, porque solo. Ajá.
¿Y cómo sabe uno que, digamos, sí se borró? Digamos, pero en este caso yo tal vez no estuviera. En caso de que no estuviera. Sí. En caso de que no estuviera, aquí habría que usar PLP SQL, porque antes que hay que preguntar, hay que hacer un select antes. Ahorita ya vamos a ver cómo hacer un if y cómo resolver lo que usted quiere saber. Ok, está bien, gracias. Muy bien, continuamos entonces. Ya los parámetros los hemos visto. Ya lo explicamos para pasarnos por aquí. Ok, vamos a la página número 29, el ejemplo número 13. Entonces, vamos a insertar una categoría, vamos a insertar la categoría como ID, el nombre de la categoría, y van a ver esto, ¿verdad? Vamos a hacer, insertamos la categoría y category name, y básicamente ustedes van a ver entonces yo vengo y digo select, insertar categoría, y le voy a pasar la categoría -1, y le voy a poner tech. Ok, entonces como ustedes pueden ver, yo vengo aquí y hago eso. Entonces voy a seleccionar para que veamos que no existe esa categoría. Entonces aquí, como pueden ver ustedes, no hay ninguna categoría que se llame tech. Y vean qué cool. Yo vengo acá, inserto. Y van a ver que se creó una categoría -1 que se llama tech. Entonces, ven, yo no tengo que pasarle al usuario toda la información de la tabla, ni las columnas, y así básicamente le paso nada más, ok, usted necesita esta función y estos son dos parámetros que usted necesita. Usted no tiene que saber nada más sobre mi tabla, ni cómo se llama, ni las columnas. Profe, pregunto, ¿está al final de la clase pasa este script? No, está aquí, disponible. Ah, ya. Perfecto. Pues, Perfecto, ok, muy bien. Ok, vamos a irnos al ejemplo número 15 de la número 15 de la página 29. Y vamos a crear una función que se llama mostrar nombre completo, que va a recibir el ID del customer. A ver si los customers. Si tengo todavía customers. Creo que ya me los eché todos sin querer. Sí. Ok, muy bien. Listo.
Entonces vamos a llamar esta función. Aquí lo que queremos ver es los tipos de variable, ¿verdad? Yo tengo la variable que se llama integer, que es de tipo in, out, que es este first, que es el nombre. O sea, esta variable, si yo mando después a convocar esta variable first, o sea, yo voy a poder obtener valor. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que esta variable va a tener alguna salida en algún momento, ¿verdad? Igual que last, igual que first, igual que last, pues son de tipo out. Aquí lo que voy a decir es que first name y last name from customer son las variables que yo voy a exponer. Ok, entonces ahora sí, yo hago select, mando a convocar la función, mostrar nombre completo. Y ven, súper interesante, ¿verdad? Entonces yo mando a llamar la función, me devuelve las dos columnas, first y out. Ahora sí, algo interesante de las funciones es que también las funciones pueden convertirse en bloques de datos. Entonces, una función yo la puedo convocar y que me devuelva algo. Y además yo la puedo convocar como si fuera un bloque de datos. Entonces, ahora ya paso a hacer una convocación dentro del select y voy a decir, no señor, ahora mejor yo creo que usted se convierte en un bloque de datos. Entonces, ya la función pasó a ser un bloque de datos y entonces voy a decir first, last. ¿Por qué cambiaron? Porque ya yo no los coloqué como un select, sino los cambié como un bloque de datos. Profe, una pregunta. El Sí, orden del out first varchar y el out last varchar tiene que ir en el mismo orden a la hora de hacer el select para el bloque de datos. Sí, en el mismo orden. Mismo orden. Y en la consulta también. Y en la consulta también. Ok. Ok, muy bien. Continuamos. Vamos a la página número 31, ejemplo número 17. Y aquí lo que quiero ver es qué valores podemos devolver dentro de una consulta, ¿verdad? Bueno, un método. Una función, básicamente. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer una función que se llama incrementar precio, que va a recibir el ID del producto y lo que voy a retornar es el nuevo precio, simplemente para que se vea el nuevo precio del producto. Entonces, vean ustedes qué es lo que voy a hacer. Básicamente lo que voy a hacer acá es actualizar el precio del producto, ¿verdad? Eso es un update que ya ustedes conocen, ¿verdad? Entonces, producto, el precio, donde el precio se le aumenta un 5%, donde el ID sea la que viene por qué, por parámetro. Y además voy a hacer un select, ¿para qué? Para que me devuelva el nuevo valor del producto. Entonces ya puedo combinar varias sentencias atómicas, ¿verdad? No es que cada una se hace en forma individual, sino es que como es un select, todo se hace en conjunto. ¿Ok? Perfecto. Vengo acá, corro la información, me dice que la función ya está creada correctamente. Y aquí lo que voy a decir es que voy a incrementar select al producto 1. Entonces, al producto 1 le aumenté un 5%, ahora el precio es 27.29. Entonces, esto que están viendo aquí es lo que yo voy a devolver, ¿verdad? Este señor. Ahora sí, ustedes tienen una forma más bonita y más elegante de hacerlo. Vámonos a la 32. A la página 32, ejercicio número 18. Y a mí me gusta más hacerlo de esta forma, en vez de hacer un select. O sea, en vez de gastar el select, es usar la función returning. Entonces yo digo, ok, recibo el producto, ¿verdad? Que yo voy a actualizar. Algo muy interesante. Como son objetos, lo que yo recibo en bases de datos, entonces aquí lo que voy a recibir es una variable de tipo producto. Que el producto, recuerden que es una tabla que está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, voy a actualizar el precio.
¿verdad? Entonces yo lo que digo es product, o sea, la variable punto, como si fuera un objeto que ya ustedes conocen en PO, punto product ID, que está aquí, como lo pueden ver, product ID, esta columna. Entonces, como si fuera un atributo de la clase, product ID, returning price. Entonces, lo cool aquí es el returning. ¿Qué es el returning? El returning es un objeto que en vez de ir a hacer un select, como lo vimos anteriormente aquí, ustedes simplemente pueden ir a decir, ok, lo que quiero volver es el precio. Entonces, vamos a crear esta función y vamos a ver que yo puedo hacer lo siguiente. Ahora sí. Yo puedo hacer lo siguiente. Decirle lo siguiente. Entonces, products, voy a aumentar precio, correcto. Pero lo que le pasa es el resultado de todos los registros, ¿verdad? Que yo tengo de producto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A todos los productos me lo va a aumentar un 5%. Obviamente, si yo lo que quisiera es uno en específico, yo le pongo where, ¿verdad? Entonces, donde título sea Academy Adaptation. ¿Ok? Entonces ya le aumenté un 5%, simplemente el producto. A mí particularmente me gusta mucho esta parte. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ya con objetos, que algo que es como más nativo de nosotros, ¿verdad? Más de nuestra época. La orientación a objetos. Entonces, como pueden ver, es una buena forma de trabajar con algo más común, ¿verdad? Ahora sí, vamos a irnos al ejemplo número 20 de la página 33 y lo vamos a ejecutar. Ok, vamos a ver que aquí está mostrar cliente. Profe, ¿puedes hacer un toque, por favor? Ah, ok. Ahí. ¿Y qué es lo que vamos a devolver? No vamos a devolver un integer, no vamos a devolver un void, sino que lo que vamos a devolver es un objeto tipo customer. O sea, un objeto de tipo de la tabla. Customer. Como lo están viendo aquí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a mandar a llamar a mostrar cliente 31. Ok, muy bien. Hay dos formas de hacerlo. Si ustedes quieren que se los devuelvan en forma de tabla, todo lo que ustedes quieren que se los devuelva como forma de tabla tiene que ir en el front, ¿verdad? Entonces ustedes pueden usar esto, ¿verdad? Que se los devuelva como una tabla. Pero hay algo tal vez más cool, que tal vez ustedes lo que necesiten es decir que les devuelva alguna característica en especial. Entonces ustedes pueden poner punto. Como es un objeto, ustedes ponen el first name. Segundo, con paréntesis. Exacto, mostrar al cliente. Perfecto. Ok, vámonos a ir a la página 35, ejemplo número 22. Vamos a crear una función que se llama listar productos. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un set of. Esto es para evitar hacer lo que acabamos de hacer antes, ¿verdad? Que es llamar el from, en el from llamar el store procedure, bueno, la función.
Entonces, es con set up, ya usted básicamente no tiene que hacer eso. En el select les va a salir como ustedes quieren, ver que es una tabla. Entonces, yo vengo acá, quiero el producto y vamos a ver qué queda. Básicamente como ustedes quieren. Entonces, con set off, les crea una tabla que tienen que hacer listar. Ah, ok, perfecto. Que lo puse en el from. Bueno, sí, les queda como una tabla. Bueno, lo pueden hacer aquí, igual. Ok. Muy bien. Vámonos a la página número 36, ejercicio 24. Aquí lo que quiero que veamos es lo siguiente. Si ustedes quieren sacar una tabla totalmente distinta de las que tienen, ¿verdad? Como una tabla temporal, entonces ustedes lo que hacen es lo siguiente, mostrar producto, return table, y muestran, ustedes pueden hacer un join entre las dos tablas distintas y retornar una tabla totalmente desde cero, ¿verdad? Entonces venimos acá y lo que vamos a hacer es decir select from mostrar producto. ¿Verdad? Entonces nombre y precio. Estamos retornando una tabla totalmente desde cero. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí el taller de hoy. La próxima semana vamos a empezar ya a ver lo que es PLP SQL. Vamos a terminar de ver triggers. Y además les voy a dar el caso número 2, que recuerden que es para dentro de 15 días. Ok, vamos a leer. ¿Qué es el caso número 2? Es una base de datos que básicamente tiene clientes, tiene categorías, tiene productos, el detalle de la orden, el empleado y el proveedor. Entonces, básicamente lo que van a hacer son algunos procedimientos, ¿verdad? Como los vimos, que es codifique el procedimiento que actualice el precio unitario de los productos de la categoría de limpieza, subiéndoles un 10%. Codifica un procedimiento que actualice el teléfono celular de un proveedor. Codifica un procedimiento que borre los productos por nombre. Codifica un procedimiento que muestre todas las tablas del ID, el orden y el apellido. 5. Codifica un procedimiento que muestre la suma de cada tipo de pedido. 6. Codifica un procedimiento que muestre el número de órdenes atendidas por cada empleado. 7. Codifica un procedimiento almacenado que muestre los proveedores y la suma de dinero vendido. 8. Codifica un procedimiento que reciba como parámetro un código, un proveedor y devuelva el número de órdenes. 9. Codifica un procedimiento que reciba como parámetro un nombre de una categoría y devuelva el código. Ok. Voy a dejar que esto lo hagan en parejas, el caso número 2. Entonces, para que recuerden, dentro de 15 días, terminar este caso número 2. Recuerden, lo pueden hacer en parejas. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Perfecto. Entonces, Profe, dentro de 15, dijo. Sí. Ahí en el caso dice procedimientos. Es lo mismo que la función. Perdón, funciones, sí. Sí, es que como lo vamos, es lo mismo. Procedimientos y funciones es lo mismo. Como que yo diga funciones, métodos, procedimientos. Como que yo funciones, métodos y procedimientos es la misma jerga, digamos. Como que yo diga objeto, instancia. Sí, objeto, instancia. Ok.
Profe, una duda, Sí, pero no es voy a, conforme ten- al voy caso. a tener la grabación, voy a tener un toque la grabación Ok. de la clase, para que no quede tan larga.